Muy buenas noches, mis hermanos, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a tu canal de la evangelización cristiana católica, Huella Católica. Muy bien, vamos a comenzar un tema muy interesante en el cual se titula el canon neotestamentario. Y tenemos dos hermanos que se van a estar intercambiando opiniones y ideas sobre este tema. Así que voy a pasar rápidamente con el hermano Marcelo para que se dé su presentación. Adelante, hermano, preséntese. Bueno, gracias, hermano Mónico. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Oxandaburus, soy apologista católico. Les saludo desde aquí, desde mi ciudad natal, Córdoba, Argentina. Y bueno, esta tarde vamos a tener un lindo tema, ¿no? Que es el canon neotestamentario. Vamos a ver, gracias a qué iglesia tenemos la Biblia. Y bueno, espero que lo disfruten. Y bueno, un saludo para todos los que lo puedan ver ahora en vivo y también para los que lo vean en diferido. Sin más, le doy paso al hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano Marcelo. Voy a pasar ahora a, si no me acuerdo, Santo Domingo, ¿verdad? No, Arizona. Arizona, perdónenme, Desde Arizona, Phoenix, Arizona. Arizona. Así es. Hermano Carlos Blanco, adelante, Carlos, preséntate. Sí. Gracias, Mónico. Soy Carlos Blanco, soy el productor de un canal apologético cristiano, Cyber Revolution. Estoy aquí para tener un debate con el amigo y hermano Marcelo Sandaburus. Gracias por su invitación. Para mí siempre sería un honor estar en este canal de Huella Católica para debatir estos temas que son controversiales y de verdad que son muy importantes. Estamos en el canal Cyber Revolution, lunes y martes, siempre cada semana. Estamos allí poniendo varias enseñanzas bíblicas, en especial refutando las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Todo por lo que puedo decirle, y espero que este debate sea de mucha edificación para muchos. Muy bien, gracias al hermano Carlos y al hermano Marcelo por esa introducción. Bueno, sin más ni preámbulo, vamos a comenzar con identificar y decir cuáles son los tiempos que quedaron en acuerdo. Son 10 minutos de exposición de ambas partes. Ambos van a hacer los 10 minutos. 10 minutos Marcelo y 10 minutos Carlos. 5 minutos de refutación por ambas partes. 5 minutos Marcelo y 5 minutos Carlos. Va a haber 4 preguntas intercaladas con su respuesta y réplica. Va a haber réplica. Son 3 minutos de respuesta y 2 minutos de réplica. Y habrá 5 minutos de conclusión de ambas partes. 5 minutos para Marcelo y 5 minutos para Carlos. ¿Ese fue el acuerdo? Sí, así es. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces ahora apaguen sus micrófonos. Si me hacen el favor. Sí. Muchas gracias. Y voy a repartir las normas. Las normas son sencillas. Primeramente, no se permite los ad hominem, ataques personales ninguno. Eso de sectarín, rameriano, hereje, esos ataques, estoy usando ejemplos, pero esos ataques así personales no se van a permitir. Si se logra hacer algún, o yo considere que hay algún ataque ad hominem, voy a llamar la atención a uno, sea quien sea, y si hay una segunda vez, se terminará el debate. Automáticamente es terminación. Segundo, solamente se podrá permitir ataques a la doctrina. La doctrina nada más, en este caso sería, creo que el hermano Marcelo va con la positiva, si no me acuerdo, y creo que el hermano Carlos iba con la negativa. Solamente se va a atacar sobre el tema y se va a hablar sobre el tema del canon neotestamentario. Si se desvían del tema, se le va a llamar la atención. Si vuelven otra vez a desviarse del tema, se termina el debate. Porque no se están sosteniendo en el tema que es. Y tercero, no se va a permitir que se llamen, aparte de algunos eruditos o algo, pero a nombres de otras personas que han estado participando en Huella Católica o en algún otro lado de debate. Así que no creo que sea necesario llamar con nombres a nadie.
pero sí pueden hacer referencias o decir referencias tanto de eruditos protestantes como de eruditos católicos. Con eso sí se puede permitir. ¿Están de acuerdo con esas normas? Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar rápido. Voy a colocar mi cronómetro. El cronómetro está aquí. ¿Lo ven todo, verdad? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahí están los 10 minutos que van a comenzar a exponer. Oye, no quedamos, no sé quién es el que va a comenzar. ¿Quién es el que va a comenzar? ¿Quién quedó en comenzar? Marcelo. Bueno, el retador es, Carlos, pero si quieres empiezo yo, no tengo problema. Yo no te reté, es decir, tú tenías que demostrarme de que era así. Ok, quien lleva la positiva entonces es Marcelo, que creo que se supone que... No hay problema. No hay problema. Ok, no hay problema. Pues Marcelo, ¿preparado para tus 10 minutos? Sí, a ver, dame un segundo. No, algo más que iba a decir es que traten lo más posible de no apagar sus cámaras. Okay, traten de mantener con la cámara encendida. Y pues vamos a comenzar con los 10 minutos. ¿Preparado, Marcelo? Sí, avísame cuando falte 2 minutos. Perfecto, no hay problema. Tu tiempo comienza ya. Bien, gracias, hermano. Bueno, vamos a ver. Cuando decimos, aquí lo que vamos a demostrar es qué iglesia fue la que hizo el canon del Nuevo Testamento y qué iglesia, gracias a qué iglesia tenemos la Biblia hoy. Cuando decimos que hizo la Biblia, nos referimos al ya compendio de todos los libros, ¿no es cierto? O sea, porque cada escritura en sí no es la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento no es una Biblia. Los escritos sueltos no son Biblias, sino cuando ya se conformó el canon con todas las escrituras. La Iglesia Católica, primero voy a leer algo de un erudito protestante, el doctor Gonzalo Báez Camargo, quien es doctor en teología, doctor en hebraísmo, biblista e historiador, y es pastor presbiteriano, ¿no? Él tiene un libro que se llama Breve Historia del Canon Bíblico. Es un libro que se le da a los estudiantes de teología. Voy a citar lo que dice él en la página 43, ya hablando sobre el canon del Nuevo Testamento. Dice así: a principios del siglo IV se desata la feroz persecución ordenada por Diocleciano en el 311, bajo la cual se generaliza la quema de escritos cristianos. Esto fomenta por una parte la multiplicación de las copias clandestinas de ellos y por la otra acelera la fijación del canon. La Iglesia tiene que decidir qué escrituras han de salvarse y preservarse a toda costa. Sin embargo, no se ha llegado todavía a una decisión. Para entonces comienza ya el dictamen de los sínodos y concilios. El sínodo de Roma del 382, luego el de Hipona y luego el de Cartago. Declaran sucesivamente cerrado el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros. La regla 39 de este último establece que aparte de los escritos canónicos, que son 27, nada puede leerse en las iglesias bajo el nombre de escrituras sagradas, que ya lo vamos a leer. El Concilio de Florencia, en 1441, ratificó el carácter canónico de los 27 libros, lo cual fue finalmente decretado por el Concilio de Trento. Y así entramos en la época del Renacimiento y la Reforma. En cuanto a Lutero, según Jules Breinstein, erudito protestante, no habría querido aceptar para el Nuevo Testamento un canon técnicamente fijado por la Iglesia Católica Romana, sobre todo después de Trento. Habría preferido, y según dicho autor, hasta ensayar y elaborar un nuevo canon que favoreciera más claramente la doctrina que para él era el pivote de la teología cristiana, la de la salvación por la fe. Aunque no fuera así, es bien sabido que el reformador dudaba de la canonicidad de las cartas de Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Él decía que la carta de Hebreos, de Judas, que la carta de Santiago era una epístola de paja, y él no podía concebir cómo el Apocalipsis pudiera estar inspirado por el Espíritu Santo.
Aunque sin duda Santiago no le simpatizaba por su hincapié en las obras. Conservó, sin embargo, en su traducción alemana, y si bien puso 3 primeros al final, haciendo compañía al Apocalipsis. Ahora, estamos hablando de un erudito protestante, ¿no? En el mismo libro, en la página 29, dice lo siguiente. En 1824, la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir esta ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, le suspendería su aportación económica, lo cual ascendía ya entonces a más de 5.000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de sociedades bíblicas, esta tomó en 1825, reiterándola en 1826 y completándola en 1827, una decisión que sería la final, que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad, que limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras, excluye la circulación de los deuterocanónicos. Esto significaba de inmediato que la sociedad no destinaría más fondo en lo sucesivo a costear y subvencionar ediciones de la Biblia que contuvieran los libros deuterocanónicos. Y esto no lo dice un católico y no lo digo yo y no lo dice la Iglesia Católica, lo dice un erudito protestante, un pastor presbiteriano, un doctor en teología, un doctor en hebraísmo, un biblista y un historiador, uno de los más respetados. O sea que hace falta muchísimo para refutar a esta persona. Tiene que venir alguien con los mismos títulos para refutar a esta persona. Ahora vamos a ver. La Iglesia Católica, en el año 382, en el Concilio de Roma, dice así, hablando del canon de la Sagrada Escritura: del mismo decreto y las actas del mismo Concilio de Roma, asimismo se dijo, ahora hay que tratar de las Escrituras divinas, que es lo que ha de recibir la universal Iglesia Católica y que debe evitar. Empieza la relación del Antiguo Testamento, un libro del Génesis, un libro del Éxodo, un libro del Levítico, un libro de los Números, un libro del Deuteronomio, un libro de Jesús Navé, un libro de los Jueces, un libro de Ruth, 4 libros de los Reyes, 2 libros de los Paralipotenos, un libro de 150 salmos, 3 libros de Salomón, un libro de Proverbios, un libro de Eclesiastés, un libro del Cantar de los Cantares, igualmente un libro de la Sabiduría, un libro de Eclesiástico. Sigue la relación de los profetas, un libro de Isaías, un libro de Jeremías, con Sinot, es decir, con sus lamentaciones, un libro de Ezequiel, un libro de Daniel, un libro de Osias, un libro de Amos, un libro de Miqueas, un libro de Joel, un libro de Abdías, un libro de Jonás, un libro de Nahum, un libro de Habacuc, un libro de Sofonías, un libro de Ageo, un libro de Zacarías, un libro de Malaquías. Sigue la relación de las historias, un libro de Job, un libro de Tobías, 2 libros de Esdras, un libro de Esther, un libro de Judith, 2 libros de los Macabeos. Sigue la relación de las escrituras del Nuevo Testamento que recibe la Santa Iglesia Católica, un libro de los Evangelios según Mateo, un libro según Marcos, un libro según Lucas, un libro según Juan, epístolas de Pablo, el número de 14, uno a los romanos, 2 a los corintios, 1 a los efesios, 2 a los tesalonicenses, 1 a los gálatas, 1 a los filipenses, 1 a los colosenses, 2 a Timoteo, 1 a Tito, 1 a Filemón, 1 a los hebreos, asimismo un libro del Apocalipsis de Juan y un libro de Hechos de los Apóstoles, asimismo las epístolas canónicas, un número de 7, 2 epístolas de Pedro Apóstol, una epístola de Santiago Apóstol, una epístola de Juan Apóstol, 2 epístolas de otro Juan, presbítero, y una epístola de Judas Celote Apóstol. Acaba el canon del Nuevo Testamento. En el de Cartago y el de Hipona lo ratifican. Y después tenemos algo muy interesante, que dice así. Stephen Langton, en el año 1150, nació en 1150 y murió en 1228, que fue un cardenal de la Iglesia Católica. 2 minutos. Fue obispo de Canterbury. Él fue quien dividió la Biblia en capítulos. Y Santo Pagnino, que nació en 1470 hasta agosto de 1536, dividió la Biblia en versículos, ¿no?
Y Casiodoro de Reina tenía una estima muy alta por esto, dice así: así que pretendo dar la pura palabra de Dios cuanto se puede hacer menester que esta no fuese nuestra común regla, aunque consultamos como cualquiera de los otros ejemplares que tuvimos, antes de que conforme el prescrito de los antiguos concilios y doctores santos de la Iglesia, nos acercamos de la fuente del texto hebreo, cuanto nos fuese posible, que sin controversia ninguna es la primera autoridad local que hicimos, siguiendo comúnmente la traslación de Santos Pagnino, que al voto de todos los doctos de la Iglesia hebraica, de la lengua hebraica, es tenida por la más pura que hasta hoy hay. Y después tenemos la Biblia Alfonsina, que fue traducida al español por la Escuela de Toledo en 1280, y la Biblia de la Casa de Alba, que también fue traducida al español en 1433. Así que, bueno, con esto yo demuestro que en el Concilio de Roma, presidido por el Papa San Dámaso, se estableció el canon bíblico. La Iglesia Católica fue quien la dividió en capítulos y versículos. La Iglesia Católica fue la primera en traducirlos al español, y todo eso fue corroborado por un erudito protestante, el doctor Gonzalo Báez Cámaro, que es historiador y doctor en teología y hebraísmo y pastor presbiteriano. Bueno, con esto voy concluyendo mi tiempo y le doy paso al moderador. Gracias. Muy bien, me quedó un restante, eran de 3 minutos, de 3 segundos, pero ya sabemos que en lo que buscaba, pues tiene que... Bueno, vamos yo espero que mis hermanos hayan hecho sus anotaciones. Todos los suscriptores hayan hecho sus anotaciones. Yo anoté aquí unas cuantas cositas que me fue interesante. Vamos a pasar entonces al hermano Carlos Blanco, que va a dar sus 10 minutos también y va a dar sus 10 minutos con respecto a este tema. ¿Estás preparado, Carlos? Sí, Mónica, estoy preparado. Muy bien, tus 10 minutos comienzan ya. Bien, gracias, Mónica. Los primeros cristianos eran de origen judíos, porque la ley de los profetas fue dada al pueblo hebreo, no a los católicos romanos, como dice el amigo y hermano Marcelo, para que en eso estemos claros. En ese punto, es decir, la iglesia primero fue judía antes de llegar a ser gentil. La iglesia primitiva tuvo en sus manos 7 documentos que dan fe y legalidad de que los escritos de los apóstoles es palabra de Dios, no porque un papa se le haya ocurrido decir que la Biblia es palabra de Dios. Estos 7 documentos son la carta de Ignacio de Antioquía, las cartas de Clemente de Roma, documento de la Didache, el pastor de Hermas, los fragmentos de Papías y las cartas de Policarpo. Muchos católicos romanos engañan maliciosamente diciendo de que nosotros, los protestantes, tenemos una Biblia gracias al Papa Damaso. La iglesia del siglo I y II tenía un pleno conocimiento de cuáles eran los libros aceptados y cuáles eran rechazados. Ellos no eran ignorantes, ya que las herejías circulaban por doquier. La primera vez que se dio a conocer una lista de manera oficial fue en el norte de África, por Atanasio de Alejandría, en el año 367, después de Cristo. Esta lista fue con 27 libros que hoy tenemos en nuestra Biblia. En el caso de que Atanasio hizo mención al libro de Baruch, mal llamado por la Iglesia Católica Romana como deuterocanónico, como parte del libro de Jeremías, al igual que la epístola, pero era considerado para instruir, no como inspirado por el Espíritu Santo, para que esté claro. Ahora vamos a hablar de Jerónimo de Estridón, quien hace la traducción de la Vulgata. Jerónimo de Estridón, quien hizo la Biblia de la Vulgata, él había incluido en su traducción algunos libros apócrifos, pero según él, eran para instruir, no para, es decir, para concientizar, para dar instrucciones, pero no era como palabra de Dios. El mismo Jerónimo dijo que en la Septuaginta fueron agregados libros apócrifos,
y se conocía como la Septuaginta ampliada o la Plus. Antes de la Vulgata existía la Biblia Vetus latina, una Biblia con muchos errores. Según Jerónimo, tenía muchos errores de traducción, libros de procedencia desconocidos. Por eso Jerónimo se vio en la necesidad de la traducción de la Vulgata, pero esta vez él acudió a las fuentes hebreas, y es allí donde estalló el conflicto con Agustín de Hipona y otros padres de la iglesia. Después de la muerte de Jerónimo, los católicos romanos le añadieron libros a la Vulgata de Jerónimo. Después la mutilaron en el Concilio de Trento, ya que los católicos romanos no tuvieron un canon definido después de la Contrarreforma. ¿Cuál fue el criterio que utilizó la Iglesia al comienzo del siglo II? Vamos a ver. Usaron los escritos directos de los apóstoles, así como las epístolas de Juan, las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro y los 4 evangelios. Nunca usaron libros apócrifos. Lo único que la Iglesia Católica Romana hizo fue aceptar y confirmar lo que siglos antes ya se conocía. Los libros apócrifos siempre fueron considerados como apócrifos, nunca fueron llamados deuterocanónicos. Ahora, mi oponente tendrá que presentar en esta tarde de hoy de que el Papa Damaso hizo la Biblia, como muchos católicos romanos se jactan en decir y de hacer tal afirmación. Y luego le voy a mostrar de que la Biblia que el amigo Marcelo, la Biblia que él tiene, traducida en su idioma nativo, se la debe al gran revuelo de la Reforma Protestante, ya que su organización prohibía a que se tradujera la Biblia en lenguas vernáculas. El término, por ejemplo, el término canon se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados, que por lo tanto pertenece a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí no nos da una lista de los libros que deben integrar. El determinar el canon fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos, y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente, fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico. Un libro de las Escrituras pertenece al canon desde el momento que fue inspirado por Dios para su escritura. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre cuáles libros decidían ser incluidos en la Biblia. Comparando el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el canon del Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajeros de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados por Dios. Es innegable que hubo un debate sobre el canon del Antiguo Testamento, pero aquí estamos hablando del Nuevo Testamento en el principio. Sin embargo, para el año 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon de las escrituras hebreas. El único punto que permaneció fue el de la apócrifa, con algún debate y discusión que continúa hasta ahora. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideraron que la apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero no al mismo nivel de las Santas Escrituras hebreas. Para el Nuevo Testamento, el proceso del reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento sí fueron reconocidos. Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Primera de Timoteo 5:18, ver también Deuteronomio 5:4 y Lucas 4:10-7. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. Segunda de Pablo 2:13, perdón, segunda de Pedro
Segunda de Pedro 3, 15, 16. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias en Colosenses 4:16 y en Tesalonicenses 5:27. Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento en el año 95. 2 minutos. Después de Cristo. Ignacio de Antioquía reconoció acerca de 7 libros en el año 115 después de Cristo. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros. Estamos hablando del año 108 después de Cristo. Más tarde, Ireneo mencionó 21 libros en el año 185 después de Cristo. Hipólito reconoció 22 libros en el año 170 al 235 después de Cristo. Los libros más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago y Segunda de Pedro, y 2 de Juan y 3 de Juan. El primer canon fue el canon Muratio, que fue compilado en el año 170. El canon Muratio incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y 3 de Juan. Y en el año 63, después de Cristo, el Concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la Apócrifa y los 27 libros del Nuevo Testamento, habían de ser leídos en las iglesias. En el Concilio de Hipona, del año 393 después de Cristo, el Concilio de Cartago, del año 397 después de Cristo, también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. Los concilios se basaron en algunos similar a los siguientes principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. El autor fue apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol, lo sabemos. El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo, tampoco lo sabemos. El contenido del libro... Adelante. Tiempo. Termina de la idea si quieres. No. Ok, perfecto. Déjame apagar. No sé si se oye la alarma, pero la apagué. Muy bien, vamos a pasar entonces a la segunda etapa de este interesante debate, que corresponde a los 5 minutos. A los 5 minutos de refutación. Muy bien. Carlos, apaga el micrófono. Ok, ya me ha apagado el micrófono. Marcelo, ¿estás preparado? Sí, avísame cuando falte un minuto. Correcto. Sus 5 minutos comienzan ya. Bueno, gracias, hermano. Bueno, a ver, no es ninguna novedad decir que en las iglesias, antes del Concilio de Roma, se leían diferentes cartas. La iglesia estaba siendo perseguida, no tenía la misma unidad que tuvo más adelante, después del Edicto de Milán, con la libertad de culto. En algunas iglesias se leían en los primeros siglos, por ejemplo, la Didache se la leía como un libro canónico. El Pastor de Hermas se lo tenía como un libro canónico. Había muchos libros que eran considerados canónicos, pero no lo eran. Sí tenían, los que sí eran canónicos también lo leían, pero ellos no podían ni tenían la autoridad para definir qué libro canónico era canónico y qué libro no. Ellos lo hacían a su parecer. De hecho, tal es así que, como lo mencionó, el conflicto que tuvo San Jerónimo con San Agustín era que para San Jerónimo los libros deuterocanónicos no eran canónicos y para San Agustín sí. Pero San Agustín le dice, bueno, eso no nos toca a nosotros definirlo, eso lo tiene que definir el Papa. Y el Papa lo definió como canónico. ¿Por qué? Porque la autoridad la tiene el Papa. El único que tiene la llave del reino de los cielos es el Papa. No son los obispos, ni los presbíteros, ni los diáconos.
Entonces, el único que tiene toda la autoridad de Cristo es el Papa. Y el Papa es, cuando habla, es cátedra, está asistido por el Espíritu Santo. Atanasio, como San Jerónimo, recopilaron muchas cartas, más de 200 cartas se recopilaron, pero solamente hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Por los deuterocanónicos es tema aparte, eso lo podemos hablar otro día. Solamente declaró que 27 son palabra de Dios. Y eso lo declaró el Papa San Damaso en el Concilio de Roma del 382, como lo leí recién, y fue ratificado en el Concilio de Cartago y en el de Hipona, que no los leí, pero los voy a leer ahora. No los leí recién por falta de tiempo. En el Concilio de Cartago dice en el numeral 186, dice, se acordó que fuera de las escrituras canónicas nada se lea en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas. Ahora bien, las escrituras canónicas son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Jesús Navé, Jueces, Ruth, 4 libros de los Reyes, 2 libros de los Paralipomenos, Job, el Salterio de David, 5 libros de Salomón, 12 libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Tobías, Judith, Esther, 2 libros de los Macabeos, del Nuevo Testamento, 4 libros de los Evangelios, 1 de los Hechos de los Apóstoles, 13 epístolas de Pablo y una carta a los Hebreos, las 2 de Pedro, 3 de Juan, 1 de Santiago, 1 de Judas y el Apocalipsis de Juan. Entonces, esto ya fue ratificado, fue dicho en el 382 y ratificado en el 397, en otro concilio. También fue ratificado, como lo leí y lo dijo el doctor Gonzalo Báez Camargo, en el concilio de Florencia y de Trento. Fueron ratificados ahí mucho tiempo antes de la Reforma. O sea que la iglesia fue quien definió los libros. Los libros estaban anteriormente, sí, por supuesto. Gracias, hermano. Estaban, pero no estaban definidos como canónicos, como palabra de Dios. Y es mentira que la iglesia la Biblia del castellano la tenemos gracias a los evangélicos, porque la Iglesia Católica en el 1280 sacó la Biblia alfonsina, la Escuela de Toledo, que fue la primera traducción al español, y después en 1433 sacó una segunda, que es la Biblia de la Casa de Alba, que también fue una traducción al español y fue basada también en la Vulgata. Entonces, yo he dado textos, lo que he hablado en mi exposición, principalmente lo que dijo el doctor Gonzalo Báez Camargo, que es un historiador protestante, no es palabra mía. Él, en mi exposición ya refuté todo lo que dijo el hermano en su exposición, y le va a ser muy difícil poder refutar eso. La Iglesia Católica fue quien la dividió en capítulos y versículos en el siglo XII y en el siglo XV. Gracias, hermano. Muy bien. Vamos a pasar ahora con los 5 minutos de refutación por parte del hermanito Carlos Blanco. Apague su micrófono, Marcelo, por favor. Sí. Muchas gracias. Carlos, ¿preparado? Sí. Muy bien, sus 5 minutos comienzan ya. Bien, gracias, Mónico. En la exposición, el amigo Marcelo dijo que citó de que acerca de la Biblia alfonsina, que fue traducida, es decir, autorizada por la Iglesia Católica. Quiero decirle al amigo Marcelo que eso es una burda mentira. La Biblia alfonsina no lo autorizó la Iglesia Católica Romana. Eso es mentira, tú no lo puedes probar. Acuérdate que antes de la Contrarreforma ya se habían esparcido varios escritos de manera fraudulentas y se hicieron varias traducciones en lenguas vernáculas, lenguas de pueblo, pero no fue autorizada por la Iglesia Católica. Podemos ver a John Wycliffe, como fue asesinado, William Tyndale, dicen John Wycliffe, quien tradujo la Biblia en idioma inglés. Después le siguió William Tyndale, que fue quemado en la hoguera. Después Martín Lutero. Después las traducciones de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Es decir, la Iglesia Católica nunca
autorizó las traducciones de la Biblia en lenguas vernáculas antes de la Contrarreforma. No existe una Biblia en que ellos hayan autorizado, y no me lo va a poder demostrar. En este debate, después, posteriormente, yo te voy a hacer esa misma pregunta para que tú me demuestres a mí, con fuentes, de que la Iglesia Católica Romana autorizó la Biblia en lenguas vernáculas antes de la Reforma Protestante. No existe una Biblia traducida que fuera autorizada por la Iglesia Católica Romana. A lo contrario, ellos sí persiguieron las traducciones que se hacían en lenguas vernáculas. Nunca la autorizó, no lo podrá demostrar. Después dijo el amigo Marcelo de que en su exposición dijo que no me pudo demostrar de que Damaso hizo la Biblia. Él no tocó ese tema. Ustedes se jactan en decir de que Damaso hizo la Biblia. Damaso no hizo la Biblia. Damaso lo que hizo fue que acogió y aceptó los libros que ya en el siglo I y al principio del siglo II ya la iglesia había recibido el depósito de la fe por medio de los apóstoles. Damaso no hizo ninguna Biblia. Damaso lo que hizo fue que aceptó aquellos libros que ya se conocían por la iglesia primitiva. Entonces, cuando tú me dices a mí que Damaso fue quien le dio autenticidad y quien hizo la Biblia, a mí me gustaría después que tú me demostraras a mí que Damaso hizo la Biblia. ¿Y en qué año fue que Damaso hizo la Biblia realmente? Me gustaría que el amigo Marcelo diera eso a demostrar, lo cual es una farsa que no va a poder demostrarlo posteriormente. Prepárate porque esa pregunta viene. Después dice que quien definió el canon de la Biblia fue un papa. Ya te lo había demostrado, los 27 libros lo había dado Atanasio. En el norte de África fue quien dio esa lista, con 27 libros que hoy nosotros tenemos, los protestantes tenemos. Ustedes tienen más libros que le añadieron. Es decir, ustedes no tuvieron un canon definido hasta después de la Contrarreforma. Ustedes no tenían un canon definido. Ustedes tenían de la Vulgata de Jerónimo, le habían mutilado el Concilio de Trento. Es decir, después que le añadieron libros a la Vulgata de Jerónimo, en el Concilio de Trento ustedes la mutilaron. Y después en la Contrarreforma es que ustedes tuvieron un canon definido. Es decir, un minuto. Si tú me dices a mí de que ustedes tuvieron un canon exacto, definido, está mintiendo, de verdad lo está haciendo como un bellaco, porque ustedes no tuvieron un canon definido, no hasta después de la Contrarreforma. Ustedes no tuvieron un canon definido. Es decir, al tú decir que nosotros tenemos la Biblia por medio a ustedes, eso es falso, porque ustedes no tenían canon definido. Ustedes le adherieron libros y después lo mutilaron. Es decir, es una burda mentira decir de que nosotros tenemos la Biblia por ustedes. Adelante. ¿Me queda un minuto, Mónico? Te quedan 18 segundos. Pensaba que ya me había tenido. Entonces, me gustaría que el amigo Marcelo, en su contrarreputación, él me pudiera decir acerca de Damaso, que él nos dio la Biblia a nosotros. Él nos dio la Biblia. Él lo que hizo fue aceptar los libros que ya la iglesia primitiva había reconocido. Entonces, eso es lo que yo quiero que el amigo Marcelo lo haga. Tiempo. Muy bien, vamos a pasar ahora a la tercera etapa que corresponde a las preguntas. Habrá 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responderla y 2 minutos para contra o réplica de esa respuesta. ¿Ok? Vamos a dar paso a aquí voy a pedir a los dos que prendan los micrófonos y que mantengan composturas, por favor, porque van a estar encendidos los micrófonos para que haya entonces como que dice un pequeño diálogo. Sí, dinámica. Muy bien, vamos entonces a pasar con el minuto de la pregunta del hermano Marcelo. Adelante, Marcelo, formula tu pregunta. Sí, mi pregunta es la siguiente. Dime, Carlos, ¿a qué iglesia pertenecían las personas que dividieron la Biblia en capítulos y versículos? ¿Entendió la pregunta? Bien, perfecto. Sí. Muy bien. Permíteme, es que tengo que bregar con el tiempo aquí para ser justo.
Adelante con tus 3 minutos. Ya. Bien. Marcelo, la Biblia, quien dividió en versículos, es exactamente así, era católico romano, porque la única iglesia que se conocía para ese entonces. No eran protestantes. ¿Sabe por qué, Marcelo? Porque era pena de muerte ir en contra de la iglesia católica romana, porque ustedes asesinaron muchos cristianos que iban en contra con su política. Entonces, sí, es así. Fue un católico quien hizo la traducción, las divisiones, perdón, de la Biblia en versículos, porque era la única entidad religiosa que se conocía y era permitida nada más, porque ustedes perseguían y mataban si nosotros fuéramos en contra. Es decir, la única entidad que podía ser autorizada por el Imperio Romano era la Iglesia Católica Romana. Lo podemos ver desde el Edicto de Milán, cuando se concretó la Iglesia formal por el emperador Constantino. Desde entonces ya cualquier religión era adversa. Entonces, si tú me dices a mí, con esa pregunta de que porque haya sido un católico quien haya dividido la Biblia en versículos, ya significa de que eso tiene una acogencia de que es de la Iglesia o propiedad de la Iglesia Católica Romana. Eso es falso, porque si ustedes tienen la autoría de este libro, la Biblia, pues entonces ustedes deberían de tenerlo patentado. Y entonces ya cualquier traducción sería una infracción de ley. Entonces, me gustaría que tú, mi amigo Marcelo, me demostrara a mí también la autenticidad, es decir, la patente de que ese libro es de autoría católica romana, lo cual no voy a poder demostrarlo. Ya te dije que sí, era un católico quien hizo la división de los versículos, pero eso no quiere decir, no deja entredicho, de que porque haya sido un católico, significa de que la Biblia fue creada por los católicos. Te dije a ti, la única entidad que se podía conocer a pena de vida o muerte era la única Iglesia Católica Romana. Ir en contra era firmar su sentencia. Creo que hasta aquí está mi respuesta a Marcelo. Muy bien, culminó con un restante de 28 segundos sobrantes. Muy bien, vamos a pasar a la réplica que corresponde a los 2 minutos por parte de el hermano Marcelo. Adelante, bueno. Marcelo, con tu réplica. Sí, bueno, hablar de persecución y todo eso me parece que no corresponde al tema, porque los protestantes también tuvieron su persecución, también tuvieron su Inquisición, donde también se mató mucha gente, y me parece que esto no cabe en el tema en este momento. La Biblia en capítulos se la dividió en 1228 más o menos, pero los versículos se dividió en 1536, ya fue un trabajo de 25 años. Ya los protestantes ya existían, sin embargo no lo hicieron ellos. De hecho, Casiodoro de Reina tenía en muy alta estima la traducción de Santos Pagnino de la Iglesia Católica. O sea que podrían haber sido los protestantes quienes hicieron eso. No fue solamente, ahí no había imperio romano, pero no lo hicieron. Usted dijo que la Biblia la tenemos gracias a usted, pero ustedes no la dividieron ni en capítulos ni en versículos. Nosotros sí, y ustedes la tienen así gracias a nosotros, porque nosotros, la Iglesia Católica, hizo su trabajo. Así que también es mentira de que dice que no había traducción anterior. Bueno, ese es otro tema, pero le voy a responder. Y para que todos puedan buscar en internet, la Biblia Alfonsina fue la primera traducción al español en 1280, y la Biblia de la Casa de Alba fue la segunda traducción en 1433. Está en internet, es gratis, cualquiera lo puede buscar, yo no estoy mintiendo. Así que bueno, con esto concluyo la refutación de la respuesta. Gracias. Muy bien, quedó un restante de 14 segundos de sobra. Muy bien, vamos a pasar ahora para la primera pregunta por parte de Carlos Blanco. Carlos, permíteme. Sí. Tienes 1 minuto para formular la pregunta.
Adelante. Bien, Marcelo, yo quiero que por favor tú me digas a mí, me cite el nombre de una Biblia que haya autorizado la Iglesia Católica Romana. Es decir, una traducción en lengua de pueblo, en lengua vernácula, autorizada por la Iglesia Católica Romana, no por algún emperador que haya demandado a que le tradujeran la Biblia en lengua de pueblo, sino que la Iglesia Católica Romana espontáneamente haya hecho esa traducción antes de la Reforma. Es decir, una Biblia que tú me menciones autorizada por la Iglesia Católica Romana que no haya sido perseguida y quemada. Vamos a ver, mencióname una sola. Dame la fuente. Y me da la fuente. Muy bien. Sí. Permíteme, Bueno, espérate, déjame ponerte el tiempo. Adelante con tu respuesta, Marcelo. sí, bueno. La Biblia Alfonsina fue traducida por la Escuela de Toledo, en España. Ellos pidieron autorización. Se llama Alfonsina porque el rey Alfonso X fue quien patrocinó eso, quien pidió la autorización para esa traducción. Entonces, como fue autorizada, le pusieron Alfonsina en honor al rey Alfonso X, que fue una traducción directamente de la Vulgata latina. Eso está en la historia, o sea, que no lo hayas aprendido tú, que no te lo hayan mostrado, que no lo hayas visto, no sé, eso ya sería tu problema. La Biblia de Alba también, la Biblia de Alba, de la casa de Alba, se pidió la traducción a un rabí Moshe Ragel, que también es conocida como la Biblia de Ragel, y esa se la tradujo en 1443, se publicó. Es una Biblia publicada, ambas son Biblias publicadas, son autorizadas por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, si bien en el 382 no existía como hoy el derecho de autor, pero la autoría la tiene, el derecho de autor lo tiene la Iglesia Católica. Por eso Martín Lutero no le pudo quitar los libros que no le gustaban, como Santiago, Judas, Hebreo y Apocalipsis, a la Biblia, porque la Iglesia Católica no lo permitió. Entonces no lo pudo quitar, porque si no, si la Biblia fuera libre, él hubiera hecho lo que quería con la Biblia, pero no lo pudo hacer. Y toda Biblia que se publicaba, tú sabes bien que toda Biblia que se publicaba tenía que estar autorizada por la Iglesia. Entonces no puedes decir, primero me dices que todo tiene que estar autorizado por la Iglesia y ahora me dices que estas Biblias no se publicaron bajo autorización de la Iglesia. Entonces, no sé cómo es. Con eso concluyo. Muy bien, queda un restante de 36 segundos. Vamos a pasar con los 2 minutos de réplica por parte de Carlos. Tus 2 minutos comienzan ahora. Dale. Bien. El amigo Marcelo no me supo dar una explicación concreta, porque no existe. La Biblia alfonsina fue traducida al idioma español, claro, dedicada al rey, pero no me supo explicar si fue autorizada por la Iglesia Católica Romana. No lo fue. No me diste la fuente. Dame la fuente, yo te pedí a ti que me dé la fuente donde la Iglesia Católica Romana autoriza la Biblia alfonsina en español. No, a lo contrario, esa Biblia fue perseguida, esa Biblia, lo puedes buscar en cualquier fuente que tú quieras, esa Biblia fue perseguida y quemada. Es decir, fue considerada algo ilegítimo por la Iglesia Católica Romana. Por favor, Marcelo, el micrófono, por favor. Entonces, tú no podrás decir eso porque no existía. Es decir, la Iglesia Católica Romana persiguió las demás traducciones. Y no fue la única, la traducción alfonsina, sino cualquier traducción en lengua vernácula, la Iglesia Católica Romana la perseguía, quemaba. Y se sentenciaba a muerte al traductor de aquella Biblia que se tradujera. Entonces, comenzaste a dar vuelta, no aterrizaste.
no llegaste en concreto si realmente la Iglesia Católica Romana aprobó la Alfonsina. Es decir, dijiste algo que es totalmente vagante, no tiene sentido porque es mentira, no puedes demostrarlo. Dame la fuente para hacer de tu comentario o hacer de tu reputación algo creíble. No existe. La Biblia Alfonsina fue creada de manera fraudulenta. La Iglesia Católica Romana nunca autorizó esa Biblia. Si te dijiste bien, la Iglesia Católica Romana Tiempo. las traducciones. Muy bien. Hasta aquí culminó esa primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta formulada por Marcelo. Adelante, Marcelo. Sí, a ver, el hermano Carlos dice que nosotros tenemos la Biblia gracias a la Reforma Protestante, ¿no? ¿Podrías mostrarme algún documento, algo donde se haya definido la Biblia? Que gracias a eso nosotros hoy tenemos la Biblia. Esa es la pregunta, con la fuente, por favor. Muy bien, entendió la pregunta, ¿verdad, Carlos? Sí. Muy bien. Bien. Con 3 minutos, permíteme, para tener, adelante con los 3 minutos. Bien, Marcelo, tú que estás frente de un computador, de una computadora con internet, en acceso al internet, puedes buscar. Lo primero que hicieron traducciones en lenguas vernáculas, ya como había dicho antes, la Biblia Alfonsina, pero fue de manera clandestina, fue John Wycliffe, en idioma inglés, fue William Tyndale, Casidoro de Reina en español, Casidoro y Cipriano de Valera en español. Ahora, quienes expandieron esas lenguas en Latinoamérica, en los lugares de Europa, como por ejemplo ¿cómo se llama este país que es ahora mismo considerado uno de los países más prósperos en Europa, en Suecia, en sus lugares de Suecia? Se hicieron traducciones y quienes llevaron esas lenguas fueron los valdenses y los puritanos y los ¿cómo se dicen estos? Los huácaros. Los huácaros fue que expandieron las lenguas del lugar de América, hicieron esas traducciones, los huácaros, que viene de walking, es decir, de avena walking, de ahí que viene ese nombre. Entonces, ellos fueron que hicieron esas traducciones para hacerlas en lenguas de idioma de pueblo, cosas que ustedes no hicieron. Es decir, te lo puedo demostrar, esa Biblia que tú cargas hoy en día la tiene por la Reforma Protestante, porque tu organización no te permitía a ti leer la lengua en tu idioma. Ellos le leían en latín, daban los cultos, es decir, las misas en idioma latín, para que el feligrés o cualquier adepto no pudiera entender, y así ellos jugaban con ese monopolio, porque tú tienes tu Biblia debido a la Reforma Protestante, porque tu iglesia a ti no te permitió tener la Biblia en tu idioma vernáculo, en lengua de pueblo. Así que búscalo bien en internet. Los huácaros, los valdenses hicieron traducciones en lenguas vernáculas. Ya te había hablado de John Wycliffe, de William Tyndale y otros traductores que terminaron asesinados y otros en la hoguera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, tu lengua, tu Biblia, se la debe a Cipriano de Valera y a Casidoro de Reina, aunque tú no lo quieras reconocer, porque tu iglesia no te permitía a ti leer la Biblia en lengua vernácula, sino en latín. Se daban los cultos, es decir, las misas se daban en latín, no en tu idioma. Es decir, en pocas palabras, esa Biblia que tú tienes hoy en día, Tiempo. Debido a los protestantes. Muy bien, vamos a pasar a los 2 minutos de contrarrefutación por parte de Marcelo. Adelante, Marcelo. Bueno, gracias, hermano. Bueno, ustedes vieron cómo fue, ¿no? En la pregunta anterior, él me pidió la fuente.
Yo le dije, está en internet, todos lo pueden ver. Después me recriminó que no le di la fuente. Ahora cuando yo le pedí la fuente, me dice, vos que tenés computador, buscarlo en internet. O sea, yo a vos te tengo que dar la fuente y vos a mí me podés decir que lo busque en internet. O sea, yo te entiendo, está bien. Cualquiera lo puede buscar en internet, no hace falta. Pero quiero mostrar cómo es una respuesta con la otra, ¿no? Vos a mí me recriminabas que no te di la fuente y vos tampoco me la das. Entonces no pidas lo que vos tampoco podés dar. Y el hecho de que la Biblia haya sido traducida por ustedes al español, ya anteriormente la Iglesia Católica la había traducido al español, pero vamos a suponer que que nunca hubiera pasado. Eso no tiene nada que ver. Nosotros no tenemos la Biblia gracias a ustedes, porque ustedes no hicieron la Biblia, el protestantismo no hizo la Biblia. Entonces, le hizo la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica fue quien lo dividió en capítulos y versículos. Es como si yo te digo a vos, ustedes tienen el título de cristiano gracias a los católicos, porque los católicos en el Concilio Vaticano II le prestaron el título de cristiano. Antes eran llamados solamente protestantes. Y entonces, eso no prueba que nosotros tengamos la Biblia gracias a ustedes. Ustedes la tienen gracias a nosotros, porque si la Iglesia Católica no hubiera hecho la Biblia, ustedes no la tendrían ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en ningún idioma. Ese es el tema. Así que no sé cuánto me queda, Mónico. 23 segundos, 20 segundos. Bueno, listo. Está bien. Bueno, ya con eso yo probé mi punto. Concluyo con esto, hermano. Muy bien, concluyó con un restante de 10 segundos. Ahora Sí. vamos a pasar con el minuto de pregunta por parte de Carlos. Adelante, Carlos, formule tu pregunta. Yo creo. Yo pregunto. A ver. No, sí, Carlos. Ya usted hizo la pregunta. Perdón, Sí. pero no habíamos quedado con contrarrefutación. Pensaba que habíamos quedado. Claro, Por eso, esa fue la. Ya hizo refuté. la pregunta, la segunda pregunta la hizo el hermano Marcelo, usted respondió Carlos y él le tocó la réplica a él, ya a Marcelo. Ahora le toca a usted la segunda pregunta. ¿Bien? Ok. Adelante con tu segunda pregunta. Marcelo, ustedes como nos dieron a nosotros la Biblia, a los protestantes, y ya el Papa Damaso era quien había señalado por eran los libros canónicos y había certificado. Me gustaría que tú me respondas a mí, ¿cómo respondió la iglesia del siglo II, al comienzo del siglo II, a las herejías de Manción de Sinople? ¿Cómo respondió la iglesia si era ignorante? ¿Entendió la pregunta, Marcelo? Sí, pero no entendí la última parte. ¿Cómo respondió la iglesia a las herejías de Marción? De ¿Si Sinople. era qué? Si la iglesia del siglo I y comienzo del siglo II era ignorante en las escrituras, es decir, nosotros tuvimos las escrituras ya por ustedes, nos definieron los libros según tú. Ahora, me gustaría que tú a mí me dijeras cómo la iglesia respondió al canon, porque Manción era un hereje, él creó su propio corpus. Entonces, me gustaría que tú me dijeras cómo la iglesia del siglo II, al principio del siglo II, respondió a la herejías de Manción. ¿Cómo respondió la iglesia? Bueno, muy bien, permítame. Adelante con tu respuesta, Marcelo. Bueno, es muy simple, Carlos. La iglesia no se basa solamente en la Biblia, la iglesia tiene el depósito de la fe, tiene la tradición de los apóstoles, el magisterio, porque si fuera por eso, entonces tenemos que decir cómo hicieron los apóstoles que no tenían la Biblia, cómo hicieron. Entonces, la iglesia tenía el depósito de la fe, y aparte que la herejía de Marción era era demasiado herética, ¿entendés? Marción, por ejemplo, decía, una de las cosas que decía era que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador y el del Nuevo era un Dios que perdonaba todo, ¿no? Entonces, fíjate que antes de que naciera la Biblia, había una iglesia, y esa iglesia ¿cómo predicaba? Predicaba porque tenía el depósito de la fe, tiene el magisterio, tiene la tradición de los apóstoles,
gracias a eso. Nosotros no somos protestantes que solamente creemos en la Biblia, porque si creyéramos solamente en la Biblia, o sea, quiere decir que desde que se hizo la Biblia para atrás no se salvaba a nadie, porque nadie tenía la Biblia, ¿entendés? Entonces, o peor aún, desde que aparecieron los protestantes para atrás, no se salvaba a nadie. Entonces, la iglesia tiene eso. Además, los escritos sagrados estaban y siempre fueron sagrados. Lo que pasa es que no estaban, algunos no estaban definidos, pero por el depósito de la fe, la iglesia sabía esas cosas. Nosotros tenemos la tradición de los apóstoles. Para nosotros no es ningún problema eso. Así que esa es mi respuesta. Muy bien, quedó un restante de 1 minuto y 8 segundos. Sí. Muy bien, pues vamos a pasar entonces ahora con los 2 minutos de contrarrefutación por parte de Carlos. Adelante, Carlos. Bien, no me pudo responder la pregunta, ese notorio, evidente, no sabe, no tiene conocimiento de eso. Comenzó a hablarme del depósito de la fe, pero no me supo decir en concreto cómo respondió la iglesia a ese canon que había creado Mansión de Sinopre, su corpus, y también los valentinianos. Pero bien, mira, déjame responderte. Mansión era un hereje. Él tenía su propio corpus. Entonces la iglesia sabía, tenía ya conocimiento de antemano de que ese corpus que tenía Mansión era un corpus de él creado. Desechaba los libros de los evangelios. Nada más el único evangelio que él aceptaba era el evangelio de Lucas, porque él consideraba que los otros evangelios ellos eran demasiado judíos y no aceptaba tampoco el Apocalipsis. Se quedó con algunas epístolas del apóstol Pablo, creo que fueron 9 o 11 epístolas del apóstol Pablo. Desechó la epístola de Juan, las epístolas de Pedro. Entonces Mansión era un hereje. Entonces la iglesia del primer siglo, como bien te había dicho, sí, ellos tenían el depósito, que ellos sabían. Entonces, ese argumento automáticamente tú mismo te estás autorrefutando, porque si la iglesia hubiese sido ignorante en las escrituras, no hubiese conocido cuáles eran los libros que deberían ser leídos. De hecho, en la iglesia del principio del siglo II se leían las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Juan, se leían los evangelios, parte de los evangelios, porque todavía el 100% no estaba completado en el evangelio. Muy bien, hasta aquí culmina esta segunda pregunta por ambas partes. Vamos a pasar con la tercera pregunta por parte del hermano Marcelo. Adelante, bueno, sí. Hermano, formule la pregunta. Sí, antes quería aclarar que la pregunta que me hizo Carlos fue otra. Carlos me preguntó cómo respondió la iglesia del primer siglo a las herejías de Marción. Él me preguntó eso y yo le respondí eso. Así que bueno, eso quería aclarar. Y no, tú no respondiste eso. No. Pero eso fue lo que tú me preguntaste. Está bien, tranquilo. Ya está. Vamos a pasar responsable con la respuesta y con las preguntas. No hay problema. Vamos a la gente está viendo. Tercera. Adelante. Mi tercera pregunta es, si Martín Lutero no creía en los libros de Hebreos, Santiago, Judas y el Apocalipsis, ¿no? Él decía que Apocalipsis no podía concebir cómo estuviera inspirado por el Espíritu Santo y Santiago lo consideraba una carta de paja. ¿Por qué la Biblia protestante tiene esas cartas? ¿Por qué no las quitó Martín Lutero de la Biblia? Porque él tradujo algunas Biblias al alemán. ¿Por qué no las quitó? Esa es mi pregunta. Sí, pero sé específico cuáles son las cartas. Todavía tenemos. Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Si quieres puedes anotarlo, Carlos. Anótalo. Hebreos. Voy a dar el tiempo para que lo anotes. Apocalipsis, ¿cuál es el otro? Santiago y Judas. Ok. Y esto no lo digo yo, lo dijo el historiador, el doctor Gonzalo Báez Camargo. Él lo dijo en la exposición que leí.
Entonces, si Lutero las consideraba así, ¿por qué no las quitó de la Biblia? ¿Por qué las dejó? Muy bien, tus 3 minutos comienzan ahora, Carlos. Mira, te voy a decir algo, Marcelo. A Martín Lutero nosotros le debemos ese revuelo de haber desenmascarado y tirado por tierra todos los escrúpulos asquerosos que tuvo la Iglesia Católica Romana. Pero déjame decirte, recordarte a ti, Marcelo, de que yo no soy seguidor de Lutero. Mi fe está puesta en mi Señor Jesucristo, no en Lutero, aunque sí le damos gracias a él, a Lutero, por ese revuelo. Ahora, Martín Lutero siguió practicando muchas falsas doctrinas de la Iglesia Católica Romana, como por ejemplo la adoración mariana, el bautismo de niños. Él siguió practicando eso. Es decir, por un lado, él tuvo luz, pero por otro lado, no tuvo toda la iluminación. Ahora, cuando tú haces referencia a esos libros, que por qué no lo quitó, el de Hebreo, Apocalipsis, Santiago y Judas, pues esos libros estaban incluidos en el canon de los 27 libros de Atanasio. Es decir, él no está eh, poniendo o dejando algo que ustedes hicieron. No, ya Atanasio había dado esa lista antes que Damaso hiciera la Biblia. Si tú estabas refiriéndote a eso, es decir, la iglesia tenía un pleno conocimiento, porque ya te había dicho antes, ya conocía cuál era el depósito de la fe que había dejado en el siglo, a principios del siglo segundo, por los apóstoles. Es decir, la iglesia no era ignorante, pues Hebreos, Apocalipsis, Santiago y Judas era parte del depósito de la fe. Es decir, ya el 95% al principio del siglo segundo, finales del siglo primero, ya estaba recopilado en la Biblia el 95% del Nuevo Testamento. Entonces, si tú me dices a mí de que Lutero dejó esos libros porque era pertenencia de la Iglesia Católica Romana, no sé dónde te está sacando ese as bajo la manga, porque eso es falso. Lutero no dejó algo que ya la Iglesia primitiva conocía, es decir, Martín Lutero siguió practicando muchas doctrinas que fueron falsas de la Iglesia Católica Romana, como ya te había dicho antes, la adoración mariana, también el bautismo, y entre otras doctrinas que son falsas, que ustedes todavía enseñan hoy en día. Sí le debemos a Martín Lutero por su valentía, por haber tenido el coraje de enfrentarlos a ustedes, de enfrentarse a ese poderío papal, perverso, corrupto. Sí le damos las gracias, pero déjame recordarte a ti de que yo no soy seguidor de Lutero. Yo tengo mi vista puesta en mi Señor Jesucristo y en los apóstoles. Tiempo. Lutero, no en Lutero. Muy bien, hasta aquí culminó los 3 minutos. Vamos a pasar con los 2 minutos de contrarrefutación por parte de Marcelo. Adelante, Marcelo. Sí. A ver, el hermano dice que ahora es admirador de Lutero en lo que le conviene. El hermano no respondió la pregunta. Bueno, yo sí sé por qué Lutero no pudo quitar esos libros. Es verdad que Atanasio ya tenía una lista, y Atanasio era católico también, o sea, no sé cuál es el problema. Pero Martín Lutero no pudo quitar esos libros porque el derecho de autor lo tenía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no lo permitió. Entonces, como no pudieron quitar los libros del Nuevo Testamento, ¿qué hicieron? Sociedades Bíblicas después quitó los libros del Antiguo Testamento. Como lo dijo el doctor Camargo, un doctor historiador protestante. Entonces, Martín Lutero no es como tú dices que los guardó porque los hizo Atanasio. Él no podía concebir cómo Apocalipsis fuera inspirado por el Espíritu Santo. Y él decía que la carta de Santiago era una carta de paja. Y si fuera por él, lo hubiera quitado. No lo quitó porque la Iglesia Católica no se lo permitió. No se lo permitió. Y todas esas cosas que más o menos dices de la Iglesia Católica, eso es para tomarlo con pinza, porque no fue tan así. Lutero se lo mandó peor de lo que él reclamaba a la Iglesia. Pero eso es tema para otro día. En definitiva, no respondiste la pregunta, y con eso de que tú no eres de ninguna denominación,
no se te puede decir nada, pero yo no sé cómo haces para darle la gloria a Dios, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia, dice Efesios. Así que vas a tener que ir pensando en eso, hermano. Bueno, con esto termino mi refutación. Muy bien, queda un restante de 10 segundos para culminar. Vamos a pasar ahora con la tercera pregunta por parte de Carlos Blanco. Adelante, Carlos, formule la pregunta. Bien, Marcelo, me gustaría que tú me dijeras exactamente cuándo fue que Damaso dijo que la Biblia era palabra de Dios. ¿En qué año fue que eso sucedió? Que Damaso dijo que esta Biblia es palabra de Dios. ¿En qué año fue eso? Quiero que tú me digas a mí el año, la fecha exactamente, cuándo fue que eso sucedió. Adelante. Muy bien. Vamos a dar paso con los 3 minutos de respuesta por parte de Marcelo. Adelante. Bueno, sí, eso fue en el Concilio de Roma en el año 382. La Biblia se recopilaron todos los libros sagrados, se los tradujo al latín, que era el idioma universal de esos tiempos, y después de haber definido, el Papa dijo, estos son palabras de Dios, estos 27 son palabras de Dios y estos no. Entonces ahí es cuando se conforma la Biblia y el Papa San Dámaso después en el Concilio de Roma ya presenta a todos esos 73 libros, le grita al mundo, esto es palabra de Dios. Así. Y esta, cualquiera lo puede ver, le doy la fuente, Magisterio de la Iglesia Católica, Concilio Romano del 382, Papa San Dámaso I, del canon de la Sagrada Escritura, que fue el que leí en mi exposición, que dice, del mismo decreto y de las actas del mismo Concilio de Roma, asimismo se dijo, ahora hay que tratar de las Escrituras divinas, que es lo que ha de recibir la Universal Iglesia Católica. Y empieza la relación. El Papa San Dámaso I es el responsable, es el líder, es el que manda, es el jefe, es el vicario de Cristo, y él es quien decide. Y él fue quien presentó al mundo como palabra de Dios esos 73 libros. Después, el protestantismo le quitó los siete deuterocanónicos porque no le convenía la línea calvinista, porque estaba manejada por eso. Bueno. Después están los deuterocanónicos del Nuevo Testamento, que entraron tarde del canon también, como Judas, Apocalipsis, Hebreos, las cartas de Pedro. Hay 7 libros deuterocanónicos también en el Nuevo Testamento que entraron tarde al canon, entraron en el siglo IV. No se creían desde el principio que eran canónicos. Esos fueron deuterocanónicos también, por si no sabías. Así que, y si tuviera tiempo, te lo leo de acá, de lo que dice el doctor Gonzalo Báez Camargo, para que no digas que es palabra mía o palabra de católico. Te lo voy a leer de un erudito protestante. Así que bueno, esa es mi respuesta. Yo todo lo dije en mi exposición, ahí está todo. Muy bien. Con eso concluyo. 30 segundos de conclusión. Vamos a pasar a los 2 minutos de refutación, de contrarrefutación por parte de Carlos. Adelante. Bien, el amigo Marcelo dice que Damaso dijo que eso es palabra de Dios en el año 382. Yo quiero decirle, el amigo todo, fue evidente, de que el amigo Marcelo está mintiendo. Eso es falso. Porque Damaso nunca vio la traducción de la Vulgata de Jerónimo, ya que él murió en el 385. Y Jerónimo terminó su traducción en el 405. Entonces, si tú me dices a mí que Damaso dijo que esto es palabra de Dios, tú estás mintiendo. Lo estás haciendo delante de tus hermanos. Damaso no vio la traducción de Jerónimo. Entonces, ahí mismo te salió el tiro por la culata. Lamentablemente, tengo que decírtelo, que está mintiendo, porque Jerónimo terminó su traducción en el 405. ¿Cuándo vio Damaso la traducción de Jerónimo? Nunca, porque ya había muerto. Entonces, si está diciendo que Damaso tomó una Biblia así, mira, como esta, y dijo, esto es palabra de Dios, tú estás mintiendo, porque él no vio la Vulgata de Jerónimo.
ya que él murió en el 385. Y Jerónimo terminó la Vulgata en el 405. Es decir, pasaron 20 años después que Damaso murió para Jerónimo hacer la traducción. Entonces, si tú me estás diciendo a mí de que Damaso tomó una Biblia y dijo esto es palabra de Dios, tú estás mintiendo y no estás conociendo bien de la historia. Te lo puedo mostrar en cualquier enciclopedia histórica bíblica, la cual tú estás afirmando algo que no es cierto. Entonces, está más que demostrado que es notorio que no tiene conocimiento de nada de eso, simplemente está repitiendo lo que otro dice. Muy bien. Una pregunta, Carlos, ¿en qué año dice que se terminó de traducir la Vulgata? En el año 405 fue que Jerónimo terminó la Vulgata. La Vulgata la terminó en el 405. Y Damaso murió en el 385. Pasaron 20 años. Él nunca vio la Vulgata terminada. Entonces no habría canon definido. Sí, pero ya, entonces, sí. yo podría entonces está bien. interrumpir. No, ya. No, porque yo te mostré el Concilio de Cartago en el 397 volvió a repetir el canon, que fue antes de que se terminara de traducir. Tú demostraste que mentiste. Eso fue lo que demostraste. Y que demostraste... Ya. El tiempo es de pregunta. Dejen eso para la conclusión. En la conclusión pueden hacerlo. ¿Ok? Vamos a dar paso a la cuarta y última pregunta por parte de Marcelo. Adelante, Marcelo, con tu pregunta. Bueno, el hermano Carlos dijo que la Iglesia Católica en el Concilio de Trento le agregó libros a la Biblia, ¿no? Y que después se lo quitó, no sé cómo fue lo que dijo. Bueno, quisiera que me muestre, a ver, porque yo tengo acá el Concilio de Trento, después de que él me conteste yo lo voy a leer. Quisiera que me muestre cuáles son esos libros que le agregó la Iglesia Católica a la Biblia. Esa es mi pregunta. Muy bien. Adelante, Carlos, con tu respuesta. Tienes 3 minutos. Déjame proyectárselo en la pantalla para leérselo. ¿Perdón? ¿Cómo fue? Déjame proyectárselo en la pantalla, no me cuente los minutos, para que el amigo Marcelo lo vea. Ok, dale. Ok. Vamos a proyectarlo. Se puede ver, ¿verdad? ¿No se puede ver? Creo que sí, se ve como blanco, pero bueno. Bien. Mira, Marcelo, te lo voy a leer. Espérate. Adelante. Este no es precisamente el Concilio de Trento. Te voy a mostrar lo que dice la Septuaginta, ¿verdad? Ok. El texto de la Septuaginta está uno de los pocos manuscritos antiguos, siendo los mejor reconocidos como el Codex Vaticanus o el Codex Sinaiticus. Algunos del siglo IV después de Cristo, el Codex Alejandrinus en el siglo V también. Numerosos fragmentos de papiros antiguos y muchos manuscritos anteriores. La primera copia impresa de la Septuaginta fue la Políglota Compucensis. Ahora bien, vamos a mostrarte a ti en este libro, no sé si me da tiempo para yo mostrarle al amigo Marcelo, dónde fue que comenzó a tener conflictos con Agustín de Hipona. Vamos a leértelo. En la página 219 de este libro. Dice, además muchos habían aceptado la leyenda según la cual la Septuaginta había sido escrita por 70 traductores que aunque trabajaban separadamente coincidían hasta lo más mínimo en detalle en su traducción. Jerónimo publicó una nueva versión que difería de la Septuaginta. No faltaron quienes le acusaron de faltarles el respeto a las escrituras. Tales críticas no provenían solo de gentes ignorantes, sino hasta de algunos de los sabios más distinguidos de la época. Desde el norte de África, Agustín, es decir, Agustín de Hipona, le escribió:
te ruego que no dediques tus esfuerzos a traducir al latín los sagrados libros, a menos que siga el método que seguiste antes en tu versión del libro de Job, es decir, añadiendo notas que muestren claramente en qué punto difiere la versión tuya de la Septuaginta. Entonces, aquí vemos una controversia de Agustín de Hipona con Jerónimo. Es decir, Agustín está difiriendo con, con Jerónimo, porque ya Jerónimo se fue a las traducciones hebreas, es decir, él descarta las traducciones de la Septuaginta. Ahora, si tú quieres que yo te lea a ti el Concilio de Trento, entonces yo no voy a poder hacer esto con 3 minutos. Entonces tú tendrías que darme más tiempo y yo demostrártelo a ti de que ustedes le mutilaron la Biblia en el Concilio, ustedes mutilaron la Biblia de Jerónimo en el Concilio de Trento, es decir, le añadieron libros a la Biblia de la Vulgata, y en el Concilio de Trento fue que mutilaron esos libros. Yo tendré que demostrártelo después, no en 3 minutos. Muy bien. Vamos a pasar con la réplica, que son 2 minutos por parte de el hermano Marcelo. Adelante, Marcelo, Bueno, con tus 2 minutos. Gracias, Mónico. Bueno, el hermano Carlos supo evadir muy bien la pregunta, porque yo le pregunté que me demostrara que en el Concilio de Trento la Iglesia Católica le agregó libros, porque eso había dicho él. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a hablar de San Jerónimo. Está bien. Se puso a hablar de San Jerónimo y de San Agustín del siglo IV. Y después, cuando ya le faltó 30 segundos, dice, bueno, ahora necesito más tiempo para hablar del Concilio de Trento. Y al final no me respondiste nada. Sí, yo ya dije que había diferencias entre San Jerónimo y San Agustín, pero eso no le tocaba a ninguno de los dos definirlo, eso solo puede definir el Papa. Pero yo te pregunté que me mostraras lo que la Iglesia le agregó en el Concilio de Trento y no me mostraste. Eso es porque son mentiras. No me puedes demostrar eso. La Iglesia ya tenía definido el canon en el 382 y lo siguió ratificando en el de Hipona y en el de Cartago, lo volvió a ratificar en el de Florencia y después lo volvió a ratificar en el de Trento. Pero solamente se ratificó, no se agregó nada. Eso es invento tuyo. Te di la oportunidad para que me lo mostrara, así, miren, católicos, ustedes hacen eso. Te di la oportunidad para que lo hicieras y no lo hiciste. Entonces, eso demuestra que estás mintiendo. Yo lo tengo acá delante mío, lo estoy leyendo el Concilio de Trento. Así que, bueno, con eso concluyo y quedó en evidencia que el hermano no pudo demostrar lo que dijo. Así que, bueno, con eso concluyo mi contrarrefutación. Muy bien, quedó un restante de 21 segundos y pasamos con la cuarta y última pregunta por parte de el hermano Carlos. Adelante, Carlos, formule su pregunta. Carlos. Sí, escucho. Vamos Adelante. a ver. La siguiente pregunta es la siguiente, Marcelo. ¿Por qué tu organización prohibió que se tradujera la Biblia en lengua vernácula, es decir, en lengua de pueblos? ¿Por qué? Si son la iglesia realmente de Dios y es la que tiene que expandir el Evangelio en diferentes lenguas, porque ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 2, cuando el Evangelio se expande a diferentes naciones, diferentes lenguas, ¿por qué ustedes hacen lo contrario? ¿Por qué ustedes prohíben traducciones en lenguas de pueblos y que sea nada más en latín? Porque no quieren que esa Biblia sagrada sea llevada a otros pueblos. Muy bien. ¿Por qué? Bien. ¿Entendió la pregunta, hermano? Sí, perfectamente. Muy bien, tus 3 minutos comienzan. Bueno, permítame. Ahora. Sí, bueno, primero no es una organización, es una iglesia, es la iglesia que fundó Jesucristo. Que es organizada es otra cosa, pero no es una organización. Yo estoy en una iglesia, a diferencia tuya. Mira, hermano, primero, en esos tiempos el idioma que se hablaba era el latín,
por un lado, era el idioma permitido. Punto 1. Punto 2. La Iglesia Católica traduce la Biblia al español mucho antes de la Reforma Protestante, 300 siglos antes, 300 años antes, digo, perdón. Y por otro lado, la Biblia era de uso exclusivamente del sacerdocio. ¿Por qué? Primero, era algo costoso. Antes, cuando no había imprenta, eso costaba mucho traducirlo a mano. Era algo costoso, solamente la gente de mucha plata podía pagar eso. Y no todos sabían leer y escribir. Entonces, no es como ahora que ahora a los 6 años un chico ya sabe leer y escribir. Antes no todos tenían esa posibilidad. Entonces, no había mucha necesidad de traducirlo tampoco al idioma vernáculo porque era de uso del sacerdocio. En la antigua alianza pasaba lo mismo. ¿Acaso vos creés que las escrituras sagradas del Antiguo Testamento, la Torá, la tenía cada uno en su casa? No, ese era uso del sacerdocio y de las escuelas rabínicas, pero no tenía cada uno la Torá en su casa. Eso era uso era de la ley de Dios, era para el sacerdocio, para los ministros de Dios. Entonces, en esto pasaba lo mismo. Después, ya cuando con el tiempo la gente empezó a crecer un poquito más, que ya empezó a saber, entonces recién ahí se pudo expandir para todas las personas. Pero fíjate también las consecuencias, porque hoy en día cada uno agarra una Biblia, la lee, la interpreta a su manera y se funda una iglesia, ¿no? Entonces, y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es una sola iglesia, no 70.000 iglesias. Quiere la unidad. Y la palabra de Dios dice que no es de interpretación privada. Según de Pedro 1:20 dice que no es de interpretación privada. Entonces, uno tiene que tener en cuenta todas esas cosas y vamos a ver qué es lo legal para Dios. Entonces, así vamos a ver si está bien que la pueda tener cualquiera y la interprete a su manera, como hacen ustedes o no. Bueno, esa es mi respuesta. Muy bien, vamos a dar paso, quedó con un restante de 5 segundos, vamos a dar paso con los 2 minutos de réplica por parte del hermanito Carlos. Adelante, Carlos. Sí, el amigo Marcelo comenzó a dar justificaciones huecas y vacías. Él dice que se leía en latín porque era el idioma permitido. Pero en esto no tiene que entrar, es decir, una prohibición de las Sagradas Escrituras, porque estaba en un imperio bajo el Imperio Romano, porque la lengua latina era la lengua la única permitida. Esto no tiene que entrar en conflicto con la palabra de Dios, que era la palabra sagrada. Entonces, ¿qué es más valioso para ti? Parece ser que lo más valioso para ti es lo que emite y lo que decreta el imperio, que la misma palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles quisieron expandirlo en otras lenguas. Como por ejemplo, Pablo llegó a los gentiles en lengua griega, porque era la lengua que se conocía aquel entonces, antes de que los musulmanes invadieran a Constantinopla y comenzaron a caer la lengua griega, comenzara a menguar, comenzara a acrecentarse la lengua latín. Pero tú me dices a mí que eso, haciendo esa afirmación que no tiene ningún sentido lo que está diciendo, es algo hueco. Después dice que los católicos romanos fueron los primeros en traducir las lenguas vernáculas. Eso es mentira, no lo pudiste demostrar. A lo contrario, ustedes persiguieron. De ser así, ustedes no hubiesen matado a John Wycliffe, a William Tyndale, perseguido a Isidoro de Reina y Cipriano de Valera, y a aquellos que tradujeron al mismo Martín Lutero en la lengua alemana. Entonces, si de ser así, ustedes hubiesen dado la plena libertad. Muy bien, hasta aquí terminó la sección de preguntas y vamos a pasar con los 5 minutos de conclusión.
por parte del hermano Marcelo. Adelante, hermanito Marcelo, con sus 5 minutos de conclusión. Bueno, dame un segundito. Oh, Dame un ok. segundito. Okay. Espérate. Me dices. Avísame cuando falte 1 minuto. 1 minuto, perfecto. Adelante. Listo. Bueno, gracias, hermano. Bueno, ustedes vieron este debate, ustedes sacarán sus propias conclusiones. El debate consistía en lo siguiente. Yo iba a probar que nosotros, que toda la gente tiene la Biblia gracias a la Iglesia Católica, y el hermano iba a demostrar que tenemos la Biblia gracias a los protestantes y a la Reforma Protestante. En este debate quedó probado ya desde mi exposición que fue la Iglesia Católica quien hizo la Biblia, no solo dicho por mí, dicho por un erudito protestante, y yo le dije que le hacía falta mucho para poder refutar porque lo dijo un no solo pastor presbiteriano, sino que es doctor en teología, doctor en hebraísmo, biblista, historiador y uno de los más reconocidos del siglo XX, donde él mismo dijo que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Y él mismo dijo que Sociedades Bíblicas fue quien le quitó los libros deuterocanónicos por una cuestión económica. Él mismo dijo que Martín Lutero no podía concebir que Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis fueran libros canónicos inspirados por Dios, que los quiso quitar. No lo dije yo, fue palabra de un erudito protestante. Y mínimamente para poder refutar eso, él tenía que demostrar con alguien que tenga la misma talla como para poder empezar a hablar. Y no pudo hacerlo. Él dijo que ellos fueron los primeros en introducirla al español. Yo le demostré que la Iglesia Católica 300 años antes ya había traducido la Biblia al español. Y después le mostré la Casa de Alba en 1445, ya había también traducido la Biblia al español. Ahora, el traducirla al español no significa que la tenemos gracias a ellos. La Biblia católica fue quien dividió la Biblia en capítulos y versículos, con Santo Pagnino, que la dividió en versículos, un trabajo de 25 años que le dio, que de hecho fue una edición, Casiodoro de Reina, la tenía en muy alta estima, y yo lo leí, está todo en mi exposición, y Stephen Langton, que lo dividió en capítulos a la Biblia. Eso está gracias a la Iglesia Católica porque los evangélicos no hicieron ese trabajo. Y fíjese que Santos Pagnino, cuando lo dividió en versículos, ya había pasado la Reforma Protestante, o sea que los protestantes ya existían. Sin embargo, ellos no lo hicieron ese trabajo, por el contrario. Entonces, la Biblia tal cual la conocemos hoy, la tenemos así gracias a la Iglesia Católica. Que esté traducida, vamos a suponer por un momento que el protestantismo hayan sido los primeros en traducirla al español. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué cuenta? La tradujeron al español, pero nosotros porque somos de habla hispana, y a un francés, y a un italiano, y a un inglés, ¿qué le vas a decir? ¿Que tienen la Biblia gracias a ellos? No. Para un italiano la tiene gracias a la Iglesia Católica, porque se tradujo primero en su idioma. Entonces, si la Iglesia Católica no hubiese hecho la Biblia, los protestantes no la tendrían en ningún idioma. Es así de simple. La Iglesia Católica hizo la Biblia porque es la Iglesia de Cristo. Y gracias a eso, usted conoce de Cristo. Gracias a la Iglesia Católica, usted y todos los que se dicen cristianos conocen a Cristo gracias a la Iglesia Católica. O sea que de alguna forma le deben algo a la Iglesia Católica. Entonces, yo lo demostré. Todos los datos que yo di están en la historia, están en los libros, están en internet, ustedes lo pueden ver. Lo mío quedó demostrado. Lo que dijo el hermano, bueno, gracias hermano. El hermano puede decir muchas cosas, pero no las puede probar. Él no pudo probar nada de lo que dijo, nada pudo probar. Cuando le pedí, tuvo el tiempo para probarlo y no lo hizo.
Entonces, bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Yo di fuentes, el hermano dio su parecer, se respeta, pero no hay nada en la historia que avale lo que él cree. Es así de simple. Así que bueno, sin más los dejo para que ustedes saquen sus conclusiones y el hermano haga su conclusión. Gracias. Muy bien. Vamos a dar paso ahora a los 5 minutos por parte de Carlos Blanco. Adelante, Carlos. Sí. Bien. El amigo Marcelo, pobremente, sus argumentos fueron muy anémicos. No pudo demostrar nada. Tiene un pleno desconocimiento de lo que es el canon del Nuevo Testamento. No sabía cómo abundar. Luego me dijo de la Biblia Alfonsina. La Biblia Alfonsina fue autorizada por la Iglesia Católica Romana. No lo puedo demostrar. La Biblia Alfonsina fue escrita directamente para un rey, Alfonso. Pero no significa de que la Iglesia Católica la autorizó. A lo contrario, esa Biblia después fue perseguida. La Iglesia Católica Romana, antes de la Contrarreforma, no hizo ninguna traducción en lengua vernácula. A lo contrario, ella perseguía las traducciones en lengua de pueblos, lo cual tú no pudiste demostrarlo y no pudiste refutarlo. Después me dice que la Iglesia Católica fue la primera en hacer la traducción en español. Mentira, eso es falso, lo acabé de demostrar. La Iglesia Católica Romana persiguió las traducciones. Esa Alfonsina que fue en español, la persiguió, la quiso desterrar. El amigo Marcelo en su exposición no pudo demostrar de que Damaso, como él dijo, hizo la Biblia. Él mismo se refutó y quedó puesto en ridículo porque no supo demostrar cuando dijo que Damaso tomó una Biblia y dijo esto es palabra de Dios. Y eso es mentira porque Damaso nunca vio la traducción de Jerónimo, ya que él murió y y Jerónimo terminó la traducción de la Vulgata 20 años después de la muerte de Damaso. ¿Cuándo vio Damaso la traducción de la Vulgata de Jerónimo? Nunca, porque ya él había muerto. Entonces, tú mismo te freíste en aceite, ahí mismo, porque no tiene conocimiento. Después me dice que quien definió el canon de la Biblia fue un papa. Eso es mentira porque el depósito de la fe fue dado a los cristianos del siglo II, es decir, a la iglesia primitiva. Es decir, Damaso, cualquier papa que haya dado una lista, lo que hizo fue aceptar los libros que ya la iglesia primitiva conocía. Que de hecho ya estaba en conflictos y en controversia con los valentinianos y los mansionistas, que eran de origen gnósticos. Entonces, la iglesia ya tenía un pleno conocimiento, ya tenía el conocimiento de cuáles eran los evangelios, aunque para el principio del siglo II era que estaba completado el 95% de la Biblia, es decir, de los evangelios. No estaba totalmente completado. Entonces, déjame decirte algo, amigo, que tú estás totalmente fuera de lugar porque no tienes conocimiento histórico acerca de la recopilación del Nuevo Testamento. Entonces, el amigo Marcelo después estuvo andando diciendo que los protestantes tuvo también su Inquisición. Sí, es verdad, los protestantes tuvo una Inquisición como los calvinistas, Lutero, pero déjame decirte algo, Marcelo, de que yo no soy ni calvinista ni soy luterano. Yo soy un seguidor de mi Señor Jesucristo. Yo no sirvo a Martín Lutero ni a Calvino. Y ustedes también tuvieron la Inquisición, que dice que ser santa, que de santa no tienen un pelo. Ustedes tuvieron la Inquisición que mataron muchos cristianos, así como los calvinistas y los luteranos. Ustedes mataron más que ellos todavía. En la Inquisición, la Santa Inquisición, que dice que santa no tiene nada. Y lo es que la Santa Iglesia, lo cual eso es una farsa. Cita a la Biblia de Alfonsina, ya lo vimos eso. Después comenzó divagando de que el latín era el idioma permitido, por eso no se podía hacer otras traducciones. Entonces, ¿por qué los valdenses, los huácaros,
hicieron traducciones en otras lenguas vernáculas, porque John Wycliffe, eso le costó la muerte a John Wycliffe hacer la traducción en lengua inglés, a William Tyndale y a otros, a Martín Lutero, porque fueron perseguidos. Es decir, ustedes no tuvieron una traducción en lenguas vernáculas, eso es falso. Esa Biblia que tú tienes hoy en día, que carga en tus brazos, tú se la debes a la Reforma Protestante, porque tu organización, tu religión, no te permitió a ti leer la Biblia en tu lengua. La leía en latín para controlarlos a ustedes, para que ellos no escucharan. Eso era como cantarle serenata a una mula sorda. Eso hacían ustedes. Tiempo. Muy bien, hasta aquí culminó este debate sobre el canon neotestamentario. Y pues vamos a pasar ahora con las despedidas. Aquí no se va a tocar el tema para nada, ya el tema se acabó, el debate se acabó. Así que solamente se va a... y como se acabó, déjame quitar esto, espérate. Ahí está. Muy bien, vamos a pasar con la despedida, con el agradecimiento, todo lo que quieran decir, excepto el tema. Adelante, hermano Marcelo, para continuar el orden en que se había puesto. Gracias, hermano Mónico. Bueno, ante todo, en esta despedida quisiera darle gracias a Dios por haberme permitido una vez más defender su Santa Iglesia. Un saludo al hermano Carlos por haberme invitado a este debate. Un saludo a ti, Mónico, por moderar, por tener que estar. Yo sé que hay que estar. Y bueno, a toda la gente que nos ha seguido en vivo, que ha opinado, a la gente que lo va a ver en diferido. Saludo para todos ellos y bueno, para todos mis amigos y compañeros y hermanos apologistas y la gente de los grupos que siempre me dicen, del grupo Debates de Altura, del grupo Misioneros Urbanos, del grupo de Apologética de Córdoba. Un saludo para todos ellos y bueno, si Dios quiere, será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Le quedó un restante de 7 segundos. Iba a estornudar y se me fue. Adelante, Carlos, con tu despedida. Bien, gracias Marcelo por esta invitación a este debate. Gracias también Mónico por moderar en este debate. Para mí, verdad que es grato siempre debatir estos temas con ustedes, los católicos. Siempre para mí tendrá las puertas abiertas para debatir cualquier tema bíblico. Como había dicho antes, mil gracias también a aquellos que hicieron sus comentarios, ya sean atacándome o a favor mío. Gracias. El objetivo de esto es que la verdad salga y que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Muchas gracias por permitirme abrirme la puerta aquí en Guaya Católica, debatir con el hermano y amigo Marcelo. Sabe que no es nada personal, se le respeta y lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Gracias por todo y gracias Mónico también. Gracias Mónico. Muy bien. Bueno, hasta aquí ha culminado todo este debate y los agradecimientos. Antes de terminar, quiero preguntarle otra vez la pregunta que le hice tras bastidores al hermano Carlos Blanco. ¿Está dispuesto a debatir el tema sobre la Eucaristía conmigo? Sí, claro. ¿Sí? Podemos debatir, ya tendríamos que coordinar. Ok, te recomiendo que te prepares. Prepárate bien. ¿Para qué fecha? No, yo te diría también a ti. Te diría también a ti lo mismo. Sí, bueno, está bien, yo sé que va a decirlo. Bueno. Cuando viene a ver, sale un alacrán debajo de una piedra. Es decir, no te confíes mucho. Ahora, sí. yo los parto en canto los alacranes. Y le doy por la cabeza como se supone que se parten. Bueno, los alacranes, no sé, en otros países son los 100 pies. De verdad que no sé cómo le dicen. No, el alacrán tiene un veneno mortal, es parecido al escorpión, pero chiquitito. Sí. Sí. Oh, ok. No, aquí no son chiquitos. Es un gusanito. Aquí, bueno, aquí son más o menos... En el estado donde yo vivo hay muchos alacranes. Claro. Ok, porque aquí el alacrán, aquí son capaces de medir casi hasta 12 pulgadas. Los alacranes. Bueno. Aquí sí. Bien. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Chicos,
Sí. Ya. Bendiciones, mis hermanos, que tengan la paz de nuestro Señor Jesucristo. Se despide el moderador de Huella Católica, Mónico Vázquez. Muchas bendiciones y que viva Cristo Rey. Hasta pronto. Gracias. Amén.